vamos a hablar de los polisacáridos, que como su nombre indica, están formados por varios azúcares. Entonces, lo primero que os recuerdo es este esquema. Entonces, estamos dentro del grupo de los óxidos y dentro de los óxidos estamos en los solósidos y aquí estamos en los polisacáridos. Es decir, lo que vamos a ver en este vídeo es todo este grupo de moléculas que están formadas por más de 20 moléculas de tipo monosacárido o OSA, que son sólidos, que son no cristalinos, que no tienen casi nunca sabor dulce y que son normalmente insolubles en agua. Únicamente se rompen por enzimas y ya veremos algunas características más de ellos. Entonces vamos a empezar por los homopolisacáridos, aquellos que están hechos exclusivamente de un tipo de glúcidos. Dentro de todos ellos tenemos que diferenciar principalmente dos para poder seguir avanzando, que son la amilosa y la amilopectina. La amilosa son unidades de maltosa, es decir, estamos hablando de glucosas o glucopiranosas unidas por enlace alfa 1,4. Y la amilopectina es muy similar. Estamos hablando de uniones alfa 1,4 y alfa 1,6 que vemos aquí. Las dos se disponen de forma helicoidal. Lo único que la amilopectina es mucho más grande. A mí, como regla mnemotécnica, siempre me he acordado de que amilosa, como el nombre es más corto, solo tiene un tipo de enlace, alfa 1,4, y que como la amilopectina tiene un nombre más largo, pues lo que va a tener es más tipos de enlaces. En este caso, alfa 1,4 y alfa 1,6, que veis aquí. Una vez que ya conocemos la amilosa y la amilopectina, lo que tenemos que empezar a hablar es de el almidón, que es uno de los grandes polisacáridos, formados por alfa-D glucopiranosas, unidas por enlaces o glucosídico. ¿Por qué es tan importante conocer las amilosas y amilopectinas? Porque el almidón está formado por ellas. El 20% de la amilosa, el 20% del almidón está formado por amilosa y el otro 80% por amilopectina. Entonces, os recuerdo, el 20% estará formado por enlaces alfa 1,4 y el 80% por alfa 1,4 y alfa 1,6, que es lo que utilizamos para hacer ramificaciones. El almidón es el glúcido mayoritario en las plantas a nivel energético. Entonces, dentro de los eucariotas vegetales se acumula en unos orgánulos que se llaman amiloplastos. Es decir, dentro de un proplastidio inicial, lo que hacen es diferenciarse en células que sirven para acumular almidón. ¿Y dónde se acumulan estos amiloplastos? Pues normalmente se acumulan en raíces, en tallos y es abundante en alimentos como por ejemplo puede ser la patata. ¿Qué formas tengo yo de romper el almidón? Que os recuerdo que está formado por amilosa y amilopectina. Pues hay principalmente dos formas de romperlo. Una es por calor y la siguiente es por unas enzimas que se llaman amilasas. Alfa amilasas o beta amilasas. Alfa porque lo que rompen son enlaces que tienen que derivar con alfa y beta porque lo que rompen son enlaces de tipo beta. Entonces, las dos rompen moléculas de almidón. Y recordad que la palabra amila o amilosa viene de almidón. ¿Para qué vamos a romper este almidón vegetal? Pues muy sencillo, para sacar energía de él. Cuando nosotros estamos comiendo cualquier fruto, cualquier verdura, necesitamos también energía de él. Pues nuestro cuerpo tiene unas amilasas que lo que van a hacer es romper estas moléculas en moléculas más sencillas, en monosacáridos o disacáridos, para luego posteriormente poder absorberlo y utilizarlo. Si en las eucariotas vegetales los azúcares se acumulaban en forma de almidón, dentro de los eucariotas animales como nosotros se acumulan en forma de glucógeno. Es decir, son unas 30.000 unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4 y aquí está abajo alfa 1,6.
Necesitamos acumular el glucógeno para posteriormente degradarlo y obtener de él la glucosa y obtener energía de él. Entonces, para eso utilizamos estas moléculas. ¿Dónde podemos encontrar el glucógeno en nuestro cuerpo? En dos órganos principalmente, en el hígado y en el tejido muscular. En el hígado encontramos en proporción muchísimo glucógeno, es decir, tenemos mucho glucógeno acumulado por masa que tiene el hígado. Y a nivel de cantidad total, el órgano que más glucógeno tiene es el músculo, pero básicamente porque tenemos más músculo que hígado, porque en porcentaje le gana el hígado. Ahora, ¿cómo podemos romper estos enlaces alfa-1,6? Pues en este caso nosotros tenemos una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa, es decir, una enzima de tipo glucosidasa que lo que hace es romper los enlaces alfa-1,6. Otro homopolisacárido, y este es de plantas, es la celulosa. La celulosa es lo que básicamente va a formar las paredes vegetales de las plantas. Y a diferencia del glucógeno y del almidón, está formado por enlaces de tipo beta 1,4, es decir, está formado por beta-D glucopiranosas, unidas por enlaces beta 1,4. Recordad que ningún ser vivo eucariota conocido actualmente es capaz de romper los enlaces de tipo beta. Los rumiantes son capaces de utilizar la celulosa porque tienen en su interior unos microorganismos que degradan esa celulosa. Y las termitas, estos animales insectos que comen madera, tampoco lo pueden hacer. Tienen en su estómago unos protozoos que lo que les permiten es degradar la celulosa. Todas estas moléculas de celulosa se van a asociar de una forma determinada. De forma que solo las moléculas de celulosa forman unas cadenas lineales que van a interactuar con otras cadenas por enlaces o puentes de hidrógeno cruzado entre moléculas. El conjunto de estas glucosas unidas por enlaces beta 1,4 es lo que vamos a llamar las moléculas de tipo microfibrilla. El conjunto de microfibrillas formarán una fibrilla y el conjunto de fibrillas formarán lo que se llama una fibra de celulosa. Este tipo de fibrillas son muy abundantes y se pueden ver en el algodón. Debido a la estructura que tienen, la celulosa es una molécula extremadamente insoluble en agua. Además, es muy rígida. En este dibujo lo que podemos ver es cómo se distribuiría la celulosa en una célula vegetal. De forma que esto que tenemos aquí abajo sería la membrana plasmática y las celulosas serían estos tubos grandes que están en distintas direcciones en el espacio, contrapeados, para aportarle todavía más resistencia, que formarán la pared primaria, la lámina intermedia y también las paredes secundarias. Por último, hay que hablar de la quitina, que es un polímero formado por N-acetilglucosamina, también con enlaces beta 1,4, es decir, no es digerible por nosotros. Al igual que la celulosa, se disponen de forma perpendicular unas moléculas con otras y también se disponen de manera lineal. Esta molécula, como la quitina, forma principalmente la pared celular en hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. Por último, os he puesto una serie de cuadros que sirven para comparar las moléculas de almidón y de celulosa y decir también en qué se parecen. Los dos son polímeros lineales formados por amilosa y por amilopectina, pero en el almidón los enlaces son alfa y en la celulosa los enlaces son beta. La celulosa posee una función estructural, es decir, forma parte de las paredes vegetales, mientras que el almidón
tiene una función de reserva energética. La celulosa es insoluble en agua y el almidón es capaz de formar dispersiones coloidales. La celulosa es una cadena lineal larguísima y el almidón son cadenas helicoidales y ramificadas. Lineales por enlaces alfa 1,4, que forma la amilosa o parte de la amilopectina, y ramificadas en enlaces alfa 1,6. Ninguno de las dos moléculas poseen carácter reductor. Ninguna. Y las dos pertenecen a células vegetales. Son homopolisacáridos vegetales. Uno de reserva, otro estructural. En esta diapositiva tenemos comparados los 4 grandes grupos de homopolisacáridos. De forma que lo que vamos a ver es de qué están compuestos cada uno de ellos. Es decir, estructuralmente el almidón y el glucógeno están formados por amilosa y amilopectina. Mientras que la celulosa está formada por beta-glucopiranosas unidas por enlaces 1,4. Cadenas lineales. Estas dos, el almidón y el glucógeno, son cadenas helicoidales y formadas por enlaces de tipo alfa, alfa 1,4 y alfa 1,6. Y estructuralmente la quitina, que es la última, es una N-acetilglucosamina también unidas por enlaces beta 1,4. Es decir, celulosa y quitina no las vamos a poder digerir y almidón y glucógeno sí. La función del almidón y del glucógeno son puramente energéticas, mientras que la celulosa y la quitina son estructurales. El almidón lo encontramos en las semillas, acumulado en los amiloplastos, y el glucógeno lo encontramos en células musculares e hígado, y se almacena normalmente en vacuolas. La celulosa forma parte de la pared celular de los eucariotas vegetales y la quitina se encuentra en la pared celular de los hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos. Vamos a seguir ahora con los heteropolisacáridos, es decir, azúcares, gran cantidad de azúcares que están formados por distintos tipos de monosacáridos, es decir, glucosa y galactosa, la misma molécula, glucosa y manosa, están formados todos ellos por azúcares, pero el azúcar no es el mismo como en el caso anterior, hay distintos tipos de azúcares. Y aquí empezamos por las pectinas y hemicelulosas. Las dos son heteropolisacáridos, extremadamente ramificados, formados por monosacáridos ácidos y neutros que principalmente lo que van a hacer es formar la lámina media y la pared primaria en células vegetales. Las hemicelulosas también son heterosacáridos o heteropolisacáridos de cadena lineal formados por enlace beta 1,4 como las celulosas, pero en vez de estar hechas única y exclusivamente de glucosas, están hechas de galactosas, de manosas, de glucosas y de ácido glucurónico. También formará parte, junto con las pectinas, las dos forman parte de la pared celular de plantas, de la pared vegetal. Los glucosaminoglucanos o mucopolisacáridos, porque tienen un aspecto mucoso, son también heteropolisacáridos, es decir, están formados por azúcares, cientos, miles de azúcares de distinto tipo, están formados por disacáridos, en donde uno es un aminoazúcar, es decir, un azúcar con un grupo amino, que lo vemos aquí abajo. Aquí tenemos el grupo, en este caso es un grupo amida, pero tiene aquí el grupo amino en rojo, y el ácido urónico. Este se encuentra principalmente en la matriz extracelular de animales y de bacterias. Los dos más conocidos son la heparina, que es un anticoagulante, y el ácido hialurónico, que se encuentra como parte de la matriz extracelular en piel y en tejido conjuntivo, y cuyas propiedades principalmente son captar gran cantidad de agua, y por eso se utiliza muchísimo en las cremas hidratantes. El otro heteropolisacárido es el agar-agar, que también está formado por distintos polímeros, principalmente galactosa con grupos azufre, y estos se encuentran mayoritariamente en las algas rojas marinas. Estos se usan mucho como espesante alimentario y
para elaborar las cápsulas de las pastillas que nos tomamos.